Todo bien, en la pelea, como siempre, avanzando, pero bien, todo bien. Nosotros empezamos ya hace 5 años. La primera puesta en marcha de maquinaria industrial, ya la primera planta industrial la pusimos en 2022. Los primeros 2 años, 2023-2024, fueron sobre todo de obtener licencias, de testar y validar sobre todo la tecnología, los residuos de entrada, los canales de entrada y también los productos de salida con las empresas de la industria, pues los players, ¿no? Como Repsol, Cepsa, BP, etc. Y este último año ya ha sido empezar a producir y empezar a demostrar un poco que es un proyecto viable, que los números dan bien y todo. Así que este año, sobre todo, han sido como 7 años en uno, pero hemos llegado al punto en el que ya la gente está empezando a confiar en la pirólisis, la gente está empezando a ver los resultados y demás. El equipo de trabajo, la verdad es que el impacto que tiene es muy positivo, pero sobre todo te diría por el hecho de que ellos sienten y yo mismo siento que estamos haciendo algo bueno. Es decir, porque construir una máquina, diseñar, hacer algo novedoso está fenomenal. Pero cuando lo pones en práctica en el terreno de juego y cuando ves los resultados es cuando motiva realmente, ¿no? Es decir, todo esto que hemos trabajado tantos años y tanta gente, tanto esfuerzo, ahora se empiezan a ver los resultados. Entonces, para el equipo es una motivación muy, muy grande. El equipo le suele gustar mucho cuando vienen a visitar la planta, pues inversores o el director de alguna petroquímica o cosas así, sacar algo de producto de la máquina y ponerlo ahí mismo y prenderle fuego ahí mismo, ¿no? Porque se ve que si es un combustible de alta calidad o si es un aceite de pirólisis de alta calidad, se mantiene mucho tiempo la llama. Entonces les encanta, por ejemplo, sacar y decir, no, pero mira cómo prende y tal. Y entonces ahí ves que realmente ellos están motivados y contentos de lo que están sacando. Y eso es algo que el equipo te lo muestra directamente. Yo principalmente siempre protejo al equipo. El equipo que tienes en tu empresa es lo más importante. No es ni la tecnología, ni los inversores, te diría que casi ni los clientes. El mercado, lo que necesitas del mercado es una validación, o sea, que los clientes acepten tu producto y que puedas seguir vendiendo y que el negocio funcione, pero lo más importante es el equipo. Entonces yo siempre focalizo primero el esfuerzo en ver cómo motivar al equipo y luego orientar a ese equipo a que lo que estemos haciendo evidentemente tenga aplicación en el mercado. Pero el equipo es lo que tiene que tener siempre la motivación, el equipo es primero que tiene que ver los resultados son el equipo. A ver, en el emprendimiento es un tema de autocontrol, o sea, es un tema muy interior de cada uno el emprendedor. Tienes que aprender a tratar al éxito y al fracaso con la misma herramienta que es la indiferencia. Es decir, el emprendimiento al final, tú cuando consigues llegar al punto en el que sabes que todo está bajo tu control o que tú eres la primera herramienta que hace que las demás cosas fluyan o se desarrollen, es cuando consigues llegar al momento en el que no necesitas validación externa. Es decir, tú eres el que tiene que motivar a tu equipo. Tú eres el que tiene que aprender a tratar o a lidiar con el éxito y con el desastre con la misma herramienta que es la indiferencia. Con eso tú te enfrentas a batallas, con eso tú sales con las herramientas que tienes al campo de juego o al mercado, como se diría. En ese momento es cuando tú te enfrentas a batallas y a cosas que no esperabas, aprendes, fracasas, del fracaso es donde más se aprende, mucho más que del éxito, te rodeas de nuevas herramientas, sigues motivando a tu equipo y continúas hacia la siguiente batalla. Pero tienes que ser plenamente consciente de que tienes que tratar al éxito y al desastre con la misma indiferencia. En ese momento es cuando tú eres capaz de tener todas las herramientas dentro de ti mismo y entonces eres capaz de motivar al resto del equipo. El emprendimiento no es algo que se aprende y se aplica. Tú cuando emprendes empiezas un proyecto y aplicas con los conocimientos que tienes y con las herramientas que tienes. Pero tienes que ir formándote y mejorándote constantemente, sobre todo tú mismo. Porque es así como puedes llegar a avanzar en las siguientes etapas. Porque tú cuando empiezas un proyecto, tu idea y tu visión es una, pero luego el proyecto lo más probable es que cambie. Entonces tú tienes que tener la habilidad de pivotar. Eso es una de las principales herramientas que tiene que tener un emprendedor. Entonces, para tener esas herramientas tienes que hacer un trabajo interno constante. O sea, tienes que estar formándote, pero no solo a nivel técnico, digamos, sino también a nivel emocional, también a nivel de equipo. Si tú no has gestionado 100 personas, nadie te ha enseñado a gestionar 100 personas. Entonces, cuando empiezas es fácil, pero cuando creces todo se complica. Entonces, yo eso personalmente es algo que siempre considero que es un trabajo a largo plazo. O sea, considero que eso es algo que va inherente en el camino del emprendimiento y es algo de lo que no te puedes desprender. Por eso, para ser emprendedor tienes que tener bien abierta la cabeza, bien abierta la mente y ser siempre capaz de aprender y de mejorarte. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado desarrollando maquinaria para grandes plantas. Siempre el proceso o el proyecto ha ido buscando el adquirir plásticos de grandes ciudades, adquirir grandes tonelajes de plástico. Y tú siempre tienes el foco puesto en cuando tengamos una planta de 25.000 toneladas, ¿no? Cuando tengamos una gran maquinaria aquí instalada y seamos capaces de vender. Pero te das cuenta que a veces hay que caminar antes que correr. Es decir, en nuestro caso hemos tenido que pivotar a decir, vamos a hacer una máquina más pequeña y vamos a validar los resultados. Aunque las ventas sean pequeñas, es más importante que tengas una venta a que tengas muchas ventas, porque con una venta
por lo menos si llegas a tenerla, con eso tienes una métrica. Con eso has validado muchísimas cosas. Has validado que el mercado quiere el producto, has validado el precio que te pagan, has validado que tu tecnología es válida, has validado lo que introduces para sacar ese producto. Entonces, es importante en nuestro caso, por ejemplo, darnos cuenta de esas pequeñas cosas, pero sobre todo es importante saber pivotar a decir, vale, nuestra idea era tener algo muy, muy grande, pero resulta que si vamos a algo más pequeño, por ejemplo, podemos llegar antes. Entonces, un pivotaje grande que hemos hecho ha sido eso. Los inversores lo ven bien. Siempre que tú estés con la piel en el juego, como se dice, lo ven bien. O sea, que tú pivotes no es un problema. Que tú no sepas por dónde salir sería un problema. Lo importante para un inversor es saber que su inversión está a salvo al final. Es lo que quieren ver. Entonces, es más importante que tú como emprendedor les transmitas la tranquilidad de que tú te estás esforzando, de que tú no vas a parar hasta que, aunque haya que pivotar 3 veces, obtengas un resultado. Es más importante eso que el explicarles en qué va el pivotaje, ¿no? Tú cuando les explicas que vas a pivotar, generalmente no es algo muy preocupante, sino es más preocupante el que les digas que tienes clara la visión, el por qué lo estás haciendo y el objetivo que tienes y el objetivo que vas a cumplir con esto. Y sobre todo, cómo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a hacer. Mientras tú tengas claro eso, las empresas pivotan. O sea, las grandes empresas siempre han pivotado. Instagram era una aplicación que se dedicaba a sacar fotos con una localización, ¿no? Se trataba de poner imágenes en lugares, simplemente, no iba más allá. Y ahora mismo mira lo que es Instagram. Por lo tanto, todas las grandes empresas han pivotado. Lo importante de pivotar es saber reaccionar a tiempo y tener las habilidades o las herramientas para decir, y ahora vamos a ir por aquí porque tenemos un objetivo, el mercado nos ha dado un input, entonces tenemos una información que tenemos que aprovechar y con eso vamos a por ello. Eso es lo importante. No es tan importante, no es preocupante el hecho de pivotar. Simplemente hay que saber hacerlo bien. Los inversores que han confiado en mí ha sido más siempre por tema personal que por tema profesional. El primer inversor que tuvimos, Yago Arbeloa, entró conmigo sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo, sin entender siquiera la tecnología, pero entró conmigo porque me había visto en mis anteriores empresas y sabe cómo de duro puedo ser a la hora de pelear. Entonces, desde la perspectiva del inversor, hay que pensar que alguien que está poniendo el dinero puede tener claro la idea, puede tener claro el mercado, puede ver un nicho, puede ver muchas cosas, pero lo que tiene que ver es que tú como emprendedor estás determinado a sacar eso adelante cueste lo que cueste. Porque tú mismo no pondrías el dinero sino en otra cosa. Tú puedes poner el dinero en una muy buena idea, pero si ves que la persona que lo va a gestionar no sabe lo que está haciendo, no pondrías el dinero. Entonces, el emprendedor en este caso es clave. O sea, y los inversores buscan buenos emprendedores. Por eso hay emprendedores que han hecho 4 empresas y a la quinta les invierte todo el mundo sin saber muy bien lo que están haciendo, pero han demostrado como emprendedor lo que tienen, o la valía que tienen. El mercado siempre va más lento de lo que esperamos, ¿no? El mercado es muy cruel. Es decir, cosas o iniciativas que tenían que haberse cumplido incluso de la regulación europea quizás hace 2 años, se están empezando a aplicar ahora. Entonces el mercado responde bien, pero el mercado responde con sus tiempos. Por eso es importante que tú como emprendedor sepas aguantar y sepas tener la resiliencia y la capacidad de esperar a que, o de tirar con el proyecto hasta que el mercado te valide, ¿no? Como emprendedor, como proyecto y demás. Al final se suele decir que emprender, o mucha gente confunde el emprendimiento y piensa que emprender va de llegar primero. No, emprender generalmente, o tener éxito más bien, no va de llegar primero, va de ser el último en pie. Porque ¿qué pasa? Cuando el mercado no responde como tú esperas que responda, no responde en los tiempos que tú quieres que responda, muchos emprendimientos se caen, muchos proyectos se caen, porque la gente no es capaz de aguantar la presión, porque no es capaz de aguantarlo financieramente y por muchos motivos. Por eso muchas veces el que tiene éxito no es el que llega primero, sino es el que más aguanta. Y eso es lo que el mercado muchas veces te fuerza a hacer. Pero no es una carrera en la que tú tienes que llegar primero, sino una carrera en la que los demás se van cayendo y el último que aguanta es el que tiene el éxito. Ahora mismo estamos en las puertas, ya la industria de oil and gas, por lo menos, y las petroquímicas, ven que hay un mercado muy fuerte en el aceite de pirólisis, ven que es un producto muy bueno, ven que hay mucho margen en el proyecto como tal o en el proceso de fabricar aceite de pirólisis y por lo tanto saben que es rentable, y ahora es cuando más inversores se están animando, cuando más empresas están comprando o cuando más gestores de residuos se están dando cuenta de que por ahí tienen una salida sostenible. Entonces, el mercado ahora está en un momento muy bueno. Claro, ahora están saliendo muchísimas iniciativas de gente que quiere hacer aceite de pirólisis. Nosotros llevamos 4 años, 5 años, entonces todo ese proceso que hemos hecho de licencias, de certificación y demás es algo que ya tenemos ganado y por eso estamos en primera posición, porque hemos llegado hasta aquí, no hemos aguantado. Pero el hecho de que ahora, por ejemplo, surjan muchas nuevas iniciativas de aceite de pirólisis, para mí es bueno, porque muchos pueden verlo como están saliendo competidores. Dices, sí, pero cuando salen competidores es porque hay mercado.
Y si es el mercado el que está haciendo que esos competidores crezcan, mejor aún, porque entonces es que hay demanda del producto. Entonces estamos en un momento muy bueno porque precisamente estamos fabricando un producto que tiene mucha acogida, que tiene mucha demanda y haber llegado hasta aquí nos permite ahora estar los primeros a la hora de vender. Iniciativas nuevas habrá siempre en todos los sectores. Por eso es importante siempre que haces un nuevo proyecto o tienes una nueva idea, saber que probablemente alguien ya lo esté haciendo. Entonces lo importante es saber llegar al punto correcto del tiempo en el que el mercado vaya a demandar tu solución. Nosotros entramos en un tiempo bueno, o sea, entramos con el tiempo suficiente para desarrollar la tecnología. Quizás incluso habiendo entrado un año más tarde pudiéramos haber llegado con menos sufrimiento, si quieres, pero eso es lo que nos permite ahora estar a las puertas de empezar a vender. Y eso es uno de los factores clave a la hora de emprender, o sea, el timing. Tú puedes tener una tecnología fantástica, pero que no tiene aplicación. Los que hicieron pirólisis hace 20 años no tuvieron nada que hacer. ¿Pero por qué? Porque aunque demostraron que se podía convertir el residuo plástico en un petroquímico de valor, no había industria que lo comprara. Entonces, si vas a hacer un proyecto pero no hay ningún interés por la industria en comprar ese producto, el timing no es bueno. Ahora es cuando han despertado, porque la regulación les obliga ya a introducir grandes porcentajes. Los grandes porcentajes en industrias como estas, con este tamaño, implica que tienen que hacer grandes volúmenes de compra. Por lo tanto, ahora son ellos los que están empezando a tirar de las empresas como nosotros para vender. Así como hace 3 años teníamos que convencer a una empresa o a otra de que teníamos un producto bueno, ahora son las empresas, las grandes empresas de oil and gas, las que vienen a nosotros a decir que necesitan este producto y eso te da una ventaja muy fuerte, que es que entonces puedes ofertar a distintos y puedes jugar tú con los precios. Puedes ser tú dueño de esa negociación y no estar bailando simplemente al son de las grandes corporaciones, ¿no? Que es lo más difícil al final. Ahora hay que construir una nueva planta y levantar financiación para la nueva planta. Lo bueno es que hay iniciativas ahora públicas, por ejemplo, para financiar, o hay más inversores que ven claro este mercado y entonces ahora puedes acceder relativamente más fácil a la financiación. Nunca es fácil, pero ahora hay más financiación para esto porque toda esta regulación y todo ha impulsado que esto llegue, ¿no? Entonces ahora es el momento en el que nosotros tenemos que construir plantas de gran capacidad. Lo bueno que hemos tenido es que al tener una planta pequeña, no es tan importante la capacidad de producción que tengas, sino el hecho de que valides lo que decíamos antes, el producto, el mercado, las ventas, las licencias, la tecnología y demás. Pero como eso lo tenemos validado, ahora lo que tenemos que hacer es precisamente meter inyección de financiación para crecer, ampliar nuevas plantas de gran capacidad. Ahora más grandes sí, lo que pasa es que ahora se trata de escalar el reactor que ya tenemos. O sea, es decir, lo que no tiene sentido es seguir escalando indefinidamente un reactor, ¿no? Al final tú lo que haces es, uno, que funcione muy bien y para hacer una planta de gran capacidad replicas y haces líneas modulares. La modularidad es la clave a día de hoy en las empresas, me da igual que sean software, hardware, equipamiento industrial y demás. Hacer las cosas modulares es importante porque con eso puedes replicarlas fácilmente. Incluso si tú haces un sistema operativo, si no es modular, tienes que crear millones de líneas de código para luego hacer algo que vamos a ver si funciona. Sin embargo, si lo haces modular es mucho más fácilmente replicable. En este caso es lo mismo. Aunque sea un proyecto industrial, hacerlo modular es clave porque con eso tú puedes transportarlo con más facilidad, instalarlo con más facilidad, venderlo con más facilidad, adaptarte a las necesidades del cliente, es decir, adaptarte a las necesidades de cantidades de plástico que quieren poner. Si quieres hacer una planta de 8.000 toneladas, genial. Si quieres hacer una planta de 150.000, genial también. Se trata simplemente de poner reactores en paralelo. Estamos pensando a lo grande, sí, porque el mercado europeo, por ejemplo, es muy bueno porque la regulación impulsa a comprar el producto. Pero en Oriente Medio, por ejemplo, también hay mucho interés, porque como tienen mucho conocimiento de lo que es el oil and gas y de los combustibles y de los gases y demás, ahí hemos detectado que también hay mucho interés y no hay nada por hacer. O sea, no hay nada hecho, entonces está todo por hacer. Por lo tanto, nuestro mercado ahora mismo es Europa y Oriente Medio como iniciales, pero también estamos recibiendo peticiones de Sri Lanka, del sudeste asiático, de Panamá, de Chile, de Colombia, de Sudamérica, de Norteamérica. Entonces ahora sí estamos pensando ya en empezar a acceder a todos esos mercados. Lo bueno de este proyecto también es que la escalabilidad es ilimitada. Plástico y residuo plástico tenemos en todos los países, en todo el planeta, y es un problema grande en todos los lugares. Entonces da igual que sea bien porque la regulación obliga a comprar el producto de salida, o bien porque sea el problema que estamos solucionando el plástico, que realmente es nuestro objetivo. Pero todo esto nos permite siempre pensar a lo grande y escalar a lo grande. Y evidentemente sí, estamos pensando en ir a todos los países que podamos. Esto tiene una parte difícil, pero tiene una parte muy buena. La dificultad, ¿cuál es? Que al ser una tecnología nueva que has desarrollado, nadie la conoce. Entonces siempre tienes que formar a la gente que entra. Nadie sabe manejar una máquina de estas hasta que no viene y la empieza a manejar. La parte buena que es que al equipo le motiva muchísimo porque pueden crecer indefinidamente. Es decir, las personas que son operarios, operarias, que al final en cualquier otra empresa tendrían un techo de crecimiento,
Aquí lo que tienen que dices, vale, aquí eres un operador, pero si mañana tengo que abrir una planta en Qatar, en Dubái, en Estados Unidos o en cualquier lado, tú vas a ir de director de planta y tú vas a formar a la gente. Por lo tanto, laboralmente ellos pueden crecer mucho más y para ti son tus paladines, son los que necesitas que realmente estén contigo, estén motivados y que sigan creciendo el negocio y que sigan formando a la gente. Por lo tanto, ¿es difícil? Sí, pero también es muy gratificante porque ves a gente que se veía con cierto techo laboralmente crecer indefinidamente, pero la satisfacción al final para ellos es infinita y para ti como equipo pues es el paso necesario. Tienes que ir contratando más gente por abajo para que los de arriba les enseñen. Cuanto más avanzas, más grandes son los problemas y más grandes son las batallas. A nivel personal, te diría que el cambio que tienes que hacer es un cambio precisamente muy personal. Depende muy poco de la empresa o del mercado, depende de ti sobre todo. Y a nivel personal he entrado en una etapa muy de autoconocimiento, muy espiritual y muy de conocer cuáles son las herramientas que tú necesitas para tú poder desarrollar ese proyecto. En un proyecto de este tipo, tú siempre sueñas en grande, pero cuando sueñas en grande, lo que en el sueño no te aparece son las partes malas. Tú en el sueño solo visualizas lo bueno. Ahora, las partes malas y las dificultades están ahí también, van a venir contigo. Entonces, es clave hacer todo esto, pero a nivel personal como emprendedor es un camino muy arduo, es un camino muy difícil. Entonces tienes que fortalecerte, tienes que tener muchísimas herramientas y tienes que tener una paz mental y una capacidad mental que te permita afrontar todo eso. Si quieres afrontar un proceso así, tanto para emprender como para la vida en general, necesitas hacer dieta. Pero dieta no es de lo que comes, dieta es de lo que bebes o de lo que no bebes precisamente. Dieta es de cómo inviertes tu tiempo, de cómo te organizas, de con qué gente te rodeas, la energía que te aportan, de qué pareja tienes, si tienes que ser una persona que te inspire, que te apoye, que te empuje. Todo esto tiene que formar parte de ti, porque eso es lo que te permite estar en paz interiormente y tener niveles altos de serotonina. Con la serotonina es con lo que puedes afrontar todo esto. Los placeres son dopamina, al final. Los placeres, la dopamina va y viene, ¿no? Entonces, cuando la dopamina se va, tú estás emocionalmente inestable. Entonces, lo que es importante es tener altos niveles de serotonina, porque eso precisamente es lo que te hace resiliente. La resiliencia, al final, por definición, es la capacidad que tiene un cuerpo de absorber energía frente a un impacto. Y todo este proceso son todo impactos. Emprender son todo impactos negativos. Tienes un 5 o un 10% de impacto positivo, pero el 90-95% son negativos. Entonces tienes que mirar hacia ti mismo, tienes que empezar por ti mismo y hacer una dieta de paz. Porque tienes que estar muy en paz para entonces poder afrontar toda la guerra que viene en este proceso. Incluso cuando tienes esos momentos, hay que parar y hay que celebrar. Eso es cierto, porque hay que motivarse, hay que automotivarse, hay que satisfacerse de lo que has conseguido. Pero cuando subes de escalón, lo siguiente que viene es mucho más severo. Entonces, por eso es un trabajo a largo plazo y por eso se dice que emprender no es un sprint, emprender es una carrera de fondo. Y es que no puede ser más real. Por mucho que tengas ciertos éxitos, siempre vas a seguir sufriendo de las desventajas o de los golpes que te van a ir atestando, pero siempre va a haber un siguiente escalón al que subir y cuanto más éxito tienes, la batalla es mayor. Entonces, se trata de un camino en el que tienes que ir fortaleciéndote, en el que tienes que ir creciendo, en el que tienes que ser consciente de que los éxitos hay que celebrarlos, pero que lo que viene después del éxito es todavía mayor. Cuanto más dinero tienes, mayores son los problemas. Cuantos más equipo tienes, mayores son los problemas. Cuanto más grande es tu empresa, diferentes retos enfrentas. Entonces es un camino a largo plazo en el que tienes que estar preparado para siempre reinventarte, siempre fortalecerte y celebrar los pequeños éxitos, pero saber que eso son en 5%, no es mucho más. Mira, lo bueno que trae esta tecnología o este tipo de procesos es que aportan sostenibilidad a un ecosistema que es pues, una ciudad, un pueblo o la sociedad en general. Pero lo que la gente va a ver es cierta tranquilidad en que, tal y como estamos reciclando, por lo menos con el plástico se acaba haciendo algo bueno. Porque a día de hoy la gente no ve el resultado. Lo hablamos la otra vez, cuando por mucho que recicles, por mucho que metas contenedor amarillo, verde, tal, tú no ves un resultado. Y sigue habiendo vertederos por todos lados. Entonces, lo bueno de esta tecnología es que la gente va a estar un poco más en paz en cuanto a que por lo menos ya se está haciendo algo de economía circular en el reciclaje. Por lo menos ya con ese plástico, que no podemos parar la producción de plástico, porque el plástico no es malo, como lo decíamos, el plástico es un aliado en muchos sentidos. Por lo menos vamos a empezar a ver que el residuo plástico se empieza a gestionar. Con esto lo que conseguimos es dar cierta tranquilidad, es ver que estamos haciendo algo para impactar en el medio ambiente. Es ver de alguna manera que estamos trabajando en el cambio climático, que esto es una solución real y que se está aportando. Tiene que escalar gradualmente como todo, tiene que ir poco a poco, no vamos a conseguir en 2 días conseguir todos los objetivos, alcanzar los objetivos, pero por lo menos
con estas tecnologías lo que la gente sí va a poder es ver cierto resultado o ver que se está haciendo algo bueno. Estamos muy cansados ya de escuchar esto es malo, aumentamos el gasto en militar, lo militar es malo, aumentamos el gasto en generación de plástico, el plástico es un problema, aumentamos, o sea, ya tenemos pocos inputs positivos, ¿no? O sea, casi todo lo que vemos que avanza, la inteligencia artificial incluso, la gente lo tiene como esto es un peligro más que una ventaja o que una herramienta. Entonces, con tecnologías como esta, por lo menos, vamos a empezar a ver resultados positivos. Entonces, la gente necesita también pequeñas celebraciones. La gente necesita ver que nuevos desarrollos o nuevas tecnologías que se están desarrollando tienen un impacto positivo. Y esto es lo que queremos hacer con esta tecnología. Que deje de llegar tanto plástico, claro. Vertederos siempre va a haber una fracción que no podamos eliminar. O sea, hay que ser conscientes también, porque aquí pensamos que tiramos todo ahí al cubo de basura y seguro que hacen algo con todo ello. No, hay residuos que son muy difíciles de gestionar y que son muy difíciles de separar. Pero por lo menos si somos capaces de separar los plásticos de los orgánicos, de los metálicos y demás, empezamos a hacer una economía circular. Y más adelante seguro que sacamos tecnologías que puedan eliminar todo el residuo, todo lo que generamos. Es la utopía, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo sí se conseguirá. No obstante, si conseguimos alcanzar márgenes altos de reciclaje, es decir, si pasamos de un 15% que estamos hoy a un 70 o un 80%, ya es una gran victoria. Por lo menos ya vamos a frenar el cambio climático, por lo menos vamos a frenar las emisiones de CO2, que es el problema que más grave tenemos a día de hoy. En los 80 teníamos el problema de la capa de ozono y tal y como se estudió en aquel momento, si se seguía con los aerosoles como estábamos y si se seguía con la tecnología como estábamos, la capa de ozono en 2024 iba a desaparecer por completo. Se cambió la ley, se eliminaron el uso de los aerosoles, se eliminaron muchas cosas y en una cuestión de 40-45 años hemos recuperado el 100% de la capa de ozono. No sé si estamos en 100%, pero en un 90 y pico por ciento, estamos bien. Entonces, lo importante es que apliquemos estas tecnologías y que consigamos revertir los efectos que hemos generado nosotros de gas invernadero, de emisiones de CO2 o de capa de ozono. Ahora mismo el más crítico es la emisión de CO2. Por lo tanto, si con esto conseguimos revertir las emisiones de CO2, capturar CO2, con las iniciativas que tenemos de implantar árboles y demás, conseguimos generar más captura de CO2 de forma natural, por lo menos estaremos revirtiendo el proceso. La reversión de este proceso va a llevar muchos años. Estos son cuestiones de décadas, no estamos hablando de algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Pero por lo menos, con tecnologías de este tipo, ya estamos viendo un poco la luz a decir, vale, vamos a ser capaces de revertir las emisiones de CO2 como fuimos capaces de revertir la eliminación de la capa de ozono. Ha quedado un poco lapidario, pero os diría que realmente es lo que estamos haciendo. Hemos conseguido financiación para llegar hasta donde estamos, hemos validado la tecnología, hemos demostrado al mercado que esto funciona bien, hemos hecho ventas, hemos hecho mucha captura de residuo. Ahora mismo lo que estamos haciendo es levantar financiación para instalar plantas por todos lados. Tenemos plantas que vamos a instalar en Bilbao 2, otra en Córdoba, en Canarias, en Almería, esto en España. Luego vamos a Europa, Alemania, Francia y también queremos instalar plantas en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos. Desde que se da el OK, se tiene una localización, se plantea un poco con cuáles son los partners, cuál va a ser el proveedor de plástico y demás. En unos 12 meses la planta está instalada, en otros 6 meses requiere de puesta en marcha y validación. En cuestión de 18 meses la planta puede estar funcionando y operando y eliminando grandes cantidades de plástico. A nivel personal, lo primero tienes que tener las herramientas y el conocimiento mínimo, además de la motivación, que es clave. Y sobre todo lo que tienes que tener a nivel personal es perseverancia. Es saber a lo que te vas a enfrentar. Saber que no va a ser como imaginas, saber que siempre van a aparecer nuevos retos y nuevas batallas para las que no estabas preparado. Entonces lo primero que tienes que hacer es armarte fuerte a nivel personal. A nivel de mercado, lo que tienes que hacer primero es estudiar muy bien el terreno en el que juegas. Tienes que estudiar que el momento es el adecuado, que la tecnología que necesitas para fabricar tu tecnología está disponible, tienes que entender que la regulación, el marco regulatorio te permite hacer lo que quieres hacer y tienes que entender que haya demanda y que haya apetito del mercado por lo que vas a hacer. Porque con eso, cuando has estudiado todos los parámetros, que aún así saldrán parámetros que no controlas, por lo menos tienes la herramienta para fabricar un modelo de negocio. Y luego lo que tienes que tener en cuenta es que el modelo de negocio sea sostenible. Porque por muy buena que sea tu idea, por muy positiva que sea tu iniciativa, incluso en los campos de sostenibilidad, tienes que conseguir que tu empresa sea sostenible a nivel financiero. Tienes que conseguir que si un inversor te invierte le vas a dar un retorno. Tienes que conseguir que para hacer que tus partners vayan a ganar dinero con lo que tú estás haciendo, porque el mercado es así. O sea, si quieres hacer algo grande, si quieres hacer algo que tenga impacto, tiene que ser rentable. Si no es rentable, puedes hacer una fundación, puedes hacer pequeñas iniciativas que ayuden a tu localidad, a tu región, pero si quieres hacer algo a nivel global, tienes que fabricar un modelo de negocio que sea sostenible. Solo así vas a conseguir de la sostenibilidad hacer algo que sea escalable a nivel global y tener un impacto.
Por eso son tecnologías de impacto. Pero son tecnologías que tienen que ser financieramente sostenibles y tienes que tener un modelo de negocio rentable. Si volviera a empezar, probablemente en lugar de focalizarme tanto en hacer algo muy positivo a nivel medio ambiente y muy sostenible, me hubiera focalizado primero en hacer que encaje en el mercado. Me hubiera focalizado en hacer ventas muy rápido, aunque sean pequeñas y tal, pero demostrar que tengo un ajuste de mercado para luego yo ser capaz de hacer de eso algo muy sostenible, medioambientalmente muy positivo, que reduzca mucho la huella de CO2 y demás. Pero quizás fui muy altruista al principio pensando que la gente le iba a encajar muy bien el proyecto porque es muy positivo para todos. Pero cuando te enfrentas al mercado, los inversores y el mercado no somos todos. Los inversores y el mercado quieren otras cosas. Sus métricas son distintas. Entonces probablemente hubiera empezado por atender las métricas de los inversores y del mercado para así tener un modelo de negocio funcional y que empiece a generar, y después me hago el más sostenible de todos.